Niños y niñas del quinto año A y del quinto año B, soy su profesora Ángela Aravena, su profesora de Historia, y vamos a dar inicio a la clase número 3 de esta segunda unidad. Antes de comenzar, como lo hemos visto en las dos clases anteriores, deben buscar un lugar cómodo e iluminado, tener cerca su estuche, su cuaderno y su libro del estudiante, usar audífonos en caso de ser necesario, tener cerca un vaso de agua y papel higiénico por si los necesitan, y antes de que demos inicio a esta clase, pónganle pausa, vayan al baño y lávense muy bien sus manos con mucha agua y jabón. Vamos a dar inicio, y antes de comenzar las clases, a la revisión de la actividad de la clase número 1. Nosotros en la clase número 1 dimos dos actividades. La primera de ellas consistía en completar el siguiente esquema que ustedes tienen acá adelante. En esta guía venían varias frases que ustedes debían ubicar según el ámbito o área al cual correspondía. Estaba ligado a causas económicas, conocimientos geográficos, mentalidad de la época y avances tecnológicos. Cuando nosotros revisamos o realizamos la corrección de nuestra actividad, debemos fijarnos que esté realizada de la siguiente manera. En causas económicas tenemos que tener la búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente y obtener riquezas. Dentro de las causas de conocimientos geográficos, nos vamos a encontrar con la difusión de la idea que la Tierra era redonda y la difusión de la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro del universo, y el uso de portulanos o protomapas, es decir, los primeros mapas. Dentro de los avances tecnológicos nos vamos a encontrar con el uso de nuevos instrumentos náuticos como la brújula y el astrolabio, y el uso de embarcaciones denominadas carabelas. Y por último, dentro de la mentalidad de la época, nos vamos a encontrar con el deseo de alcanzar fama y también de difundir el cristianismo. Revisen su actividad, chiquillos, y corrijan que esté realizada de la forma en que le acabo de mencionar. En la actividad número 2 se deberían responder las preguntas de la página 69. Y estas eran las siguientes. Yo acá tomé el trabajo de dos compañeros del quinto año B, que es Diego y Felipe, y vamos a revisar las respuestas que ellos pusieron y las vamos a ir corrigiendo y vamos a ir viendo cómo están, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cómo eran los exploradores que participaron en las exploraciones del siglo XV y XVI? Diego nos puso que eran valientes, emprendedores y aventureros. Es una excelente respuesta. Si ustedes se fijan, él ocupó una sola línea y pudo responder bien. A diferencia de Felipe, que nos puso que eran de un carácter independiente, libre, personal, creador del espíritu de empresa, de la aventura heroica y gloriosa, y del gran capitán al estilo clásico. Acepta el peligro por la fama, el renombre y la ganancia económica que pueda reportarle. Acá, a diferencia de Diego, Felipe nos respondió en varias líneas más, pero también está buena. Así que nosotros nos podemos dar cuenta, chiquillos, que no es necesario escribir mucho o escribir poco. Lo importante es que usemos las palabras que nos dan la respuesta a esta pregunta y que son las que nos dicen cómo era el espíritu o cómo eran estos exploradores, que pensaban, que querían. Y así nos podemos dar cuenta cómo estos dos compañeros, en dos formas distintas de responder, tuvieron una respuesta correcta. La segunda pregunta dice, ¿qué factores habrían influido en el proceso de expansión y exploración? Y acá un compañero nos puso la interrupción del comercio entre Europa y Asia, la peste negra, el cierre durante la década de 1360 de la ruta de la seda y la ocupación de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. El factor que más influyó de superioridad de Europa frente a otros fue la existencia de un sistema de estados muy competitivos entre sí, es decir, que existían distintos países que luchaban por dominar o por ser el país más poderoso en Europa. Pero nos encontramos con varias causas que comienzan desde la peste negra o la interrupción de la ruta hasta que se desencadena la necesidad de buscar esta nueva ruta, como lo vimos en la clase anterior. Pregunta número 3. ¿Cómo habrán influido los adelantos presentados en estas páginas en la expansión y la exploración europea? Un compañero nos puso, estos avances tecnológicos sirven para mejorar la navegación y una mejor orientación, lo que por lo tanto va a facilitar el viaje a través de los barcos por el océano, un océano desconocido, a través de estos avances tecnológicos. Y la segunda respuesta que tenemos acá dice, gracias a los adelantos técnicos y conocimientos náuticos alcanzados, permitió a varios países europeos controlar amplios territorios fuera de su continente, es decir,
Gracias a estos adelantos tecnológicos en la navegación, van a poder emprender estos viajes en búsqueda de nuevas rutas. Y por último, dice, ¿qué factores habrán favorecido la expansión y exploración europea? Haga un esquema que lo sintetice. Súper importante. Si bien es cierto, esto lo hemos hablado sobre los factores y ya se había preguntado con anterioridad, cuando yo organizo la información a través de un esquema, le ayudo a mi cerebro a poder organizar la información de mejor manera. Entonces esto es súper importante. Yo lo puedo escribir en un párrafo. Y algunos niños me dicen, tía, que a mí me cuestan los esquemas. Pero es un ejercicio que va a ayudar a mi cerebro a poder retener la información y a poder recordarla de manera ordenada. Ya, y aquí podemos ver el esquema que nos mandó nuestro compañero Felipe, que él puso en la parte de arriba factores que favorecen la expansión y exploración, es decir, el concepto de lo que él va a ordenar, y lo ordenó en 4 áreas. La primera de ellas, descubrimientos geográficos, luego la capacidad de decisión, de fuerza militar y comercio, es decir, los países que podían emprender esta búsqueda de nuevas rutas, la importancia de los adelantos técnicos y conocimientos náuticos y la necesidad de exploración ultramarina, es decir, buscar una nueva ruta. Muy bien, felicitaciones a estos dos compañeros que me dieron la autorización para poder revisar sus tareas, pero también muchas felicitaciones para todos aquellos que me enviaron sus tareas y las cuales estaban muy bien realizadas. La actividad número 1, antes de comenzar la clase de hoy, es escribir la fecha, el título y el objetivo en el cuaderno, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, tomar apuntes, notas o escribir algunas dudas que surjan durante la explicación, y sumamente importante es que si tengo alguna duda o pregunta, enviársela al correo electrónico a la profesora y así yo se las puedo responder, chiquillos, y no nos vamos quedando con la duda y la podemos ir resolviendo en las siguientes clases. El título de la clase de hoy es Viajes de exploración españoles versus portugueses, y el objetivo es comprender las características generales de los viajes de exploración. Ahora, si ustedes gustan, chiquillos, les ponen pausa para que alcancen a copiar y luego continuamos. Los viajes de Portugal, vamos a iniciar con ellos porque van a ser los primeros en emprender esta búsqueda de una nueva ruta. ¿Por qué va a ser el primero en buscar una nueva ruta? Porque va a tener un adelanto sumamente importante por su príncipe, que se llamaba Enrique el Navegante, el cual tenía una fascinación por la navegación, por los barcos y por el océano, y el cual, gracias a ser un príncipe, va a fundar una escuela de navegación en la ciudad de Sagres, que es una ciudad costera en Portugal, y en la cual se va a dedicar a recoger y a reunir todos los adelantos técnicos y náuticos que van a existir en relación a la navegación en el siglo XV. Por lo tanto, cualquier persona que quisiera emprender un nuevo viaje y estar al día con lo último en tecnología y en información, sí o sí tenía que ir a la Universidad de Sagres. Es ahí donde se practicaban las técnicas más novedosas y se tenían los mapas más actualizados de la época de cómo eran estos lugares a recorrer. Y también se encontraban con gente o con personas que tenían la mentalidad del humanismo que vimos en clases anteriores, que tenían esta necesidad y esta capacidad de sentirse que ellos podían lograr lo que se propusieran. Por lo tanto, aunque fuera muy descabellado el buscar esta nueva ruta a un lugar desconocido, ellos sabían que lo iban a lograr. Si nosotros pensamos al mirar este mapa, nos podemos dar cuenta que en color rojo está pintado el color o el territorio en el cual habitaron los portugueses. Y en color azul se puede ver cuál es el territorio conocido por los europeos en este siglo XV. Todo lo que corresponde a la parte de África, Oceanía, el Océano Índico, era totalmente desconocido por ellos. No sabían qué es lo que existía. Y había muchas teorías que decían que la Tierra se acababa, que aquí existían monstruos y que incluso los barcos que seguían navegando hacia el horizonte y desaparecían era porque se caían. Por lo tanto, existía mucho desconocimiento, mucho temor, muchos mitos en torno a qué pasaba en esta área que era tan desconocida para ellos. ¿Ya? Y además, súper importante también, chiquillos, en esta parte nos podemos dar cuenta cómo la ubicación de Portugal en la costa del continente europeo le va a facilitar el acceso al océano. Por lo tanto, para ello va a ser mucho más fácil que un país del interior del continente el poder emprender estos viajes de exploración. Y acá podemos ver, yo le acabo de borrar el resto de los continentes, el resto del océano, de lo que se conocía, y así ustedes pueden ver. Los mapas que existían en la época eran muy parecidos a estos.
no muestran la totalidad del resto de los continentes, ni los océanos, ni qué se encuentra más allá. ¿Ok? Esto es lo que se conoce en la época. Entonces este desafío que van a tener tanto Portugal como España es súper importante. Y es súper arriesgado. Es como yo me imagino, es como cuando alguien dice voy a ser el primero en ir a Marte o un viaje en el universo. No saben con quién se van a encontrar porque hay algo que no se conoce, que es desconocido y van a ser los primeros en explorar y en poder llegar ahí. Y el único sustento que ellos tienen son sus teorías, sus conocimientos y estos adelantos técnicos que le dicen que sí, que es posible que ellos puedan realizar y que es posible que puedan realizar esta tarea y encontrar una nueva ruta. Acá, con el color amarillo, nosotros nos encontramos la zona donde ellos querían llegar, ¿cierto? Que es conocida como las Indias o Asia o Oriente. Recuerden que de esta zona traían productos que eran esenciales para la vida de ellos, como van a ser los condimentos, la pólvora, el papel, la seda, de los cuales elaboraban muchos productos, pero que también generaban una cantidad de dinero y de recursos a quienes eran capaces de llevarlo y venderlo en Europa. Se hacían mil recontra de millonarios. Por lo tanto, todos los que querían ganar dinero querían ser los dueños de estos productos que traían desde Asia. La ciudad de Constantinopla se encuentra acá, que nosotros la tenemos marcada con un círculo rojo, y esa va a ser la única ruta desde la cual se va a poder llegar a esta zona marcada con la estrella amarilla, ¿cierto? Y que va a ser cerrada por los turcos otomanos cuando ellos toman la ciudad de Constantinopla en 1453. Entonces, cuando la ruta se cierra, ¿por dónde más podemos llegar a este lugar? Y eso es lo que tenemos que responder y en lo cual los portugueses se plantearon y utilizaron todos los conocimientos que se encontraban dentro de esta escuela de navegación para poder resolver esa pregunta. Y ellos se van a dar cuenta de lo siguiente, de que la mejor ruta y la que ellos podían realizar era no aventurarse hacia el océano, sino que ir siguiendo la ruta costera de África, rodeando este continente y que en algún momento, si ellos se iban a poder encontrar con esta zona. Así que aquí en el color verde yo les marqué la ruta que ellos siguieron. Y esto es súper importante, fueron súper inteligentes, porque si bien es cierto, ellos iban en estos barcos, pero trataban de mantenerse siempre a una distancia donde ellos pudieran ver la orilla del continente africano. Y así no tener esta sensación de que si se encuentran en el océano abierto, se decía en la época que la gente era comida por monstruos o se caían del planeta. Por lo tanto, ellos al estar cerca de la Tierra sabían que esa posibilidad de ser comido por monstruo o de caerse no era posible. Y así ellos van a poder llegar acá a esta zona de Asia y poder hacerse millonarios y poder obtener todos los recursos que ellos necesitaban desde Asia. Los viajes de Portugal van a ser llevados a cabo por tres descubridores importantes del siglo XV. El primero de ellos va a ser Bartolomé Díaz, el cual va a alcanzar el extremo de África y va a llegar a la puntita de África, como lo vamos a ver en el mapa, y va a llamar este lugar como el Cabo de las Tormentas. Y él va a llegar ahí en 1487 y lo va a llamar el Cabo de las Tormentas porque el día cuando él llega existe una tormenta gigante, la cual no le permite seguir su viaje de navegación. Y como él pierde la mayor parte de los recursos y las reservas que llevaba para este viaje, se va a tener que devolver a Portugal. Luego viene Vasco de Gama, quien en 1498 va a lograr llegar a la India y va a llegar a la ciudad de Calicut. Por lo tanto, la mayor parte del viaje ya estaba realizada. En la India podían obtener algunos de los productos que ellos necesitaban, pero era principalmente más hacia el sector de China donde ellos tenían estos productos, que luego va a ser retomado este viaje por Pedro Álvarez de Cabral, quien va a buscar esta ruta, pero quien va a ser desviado por los vientos alisios y va a llegar a Brasil en el año 1500. Si ustedes se fijan, ni siquiera se dio cuenta. El viento lo llevó a la costa de Brasil. Él llegó ahí y luego continuó su viaje a la India porque era donde quería llegar. Pero luego, a partir de su escrito y los distintos descubrimientos que había llevado también por el lado español, se van a dar cuenta que él sí había llegado a un lugar distinto y que ese territorio, por haber sido descubierto por portugueses, va a tener que ser dominado por portugueses a posterior. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un mapa donde vamos a ver las distintas rutas de estos tres conquistadores portugueses. Nos vamos a encontrar con color negro
con la zona o la ruta de Bartolomé Díaz, que se las voy a mostrar a continuación. Acá, según como ven el puntero láser, vamos a ver la ruta de Bartolomé Díaz. Como yo les mencioné, la ruta que él hace es muy cerquita de la costa y va a ir visualizando el límite de este continente africano y va a llevar hasta la zona más alejada de África y la va a llamar el Cabo de las Tormentas. A continuación vamos a tener la ruta de Vasco de Gama, que está hecha con color rojo. Esta ruta de Vasco de Gama ya se aleja un poquito más. Se puede ver que llega a las islas de Madeira, a la isla de Cabo Verde, baja, 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 y va a llegar a la zona de África. Él se va a dar cuenta que cuando llega ahí y logra avanzar por el otro extremo del continente africano y logra llegar a la India, se le va a denominar el Cabo de Buena Esperanza, porque les va a dar la posibilidad de poder llegar al lugar donde ellos querían, ¿cierto? Que era la India. Y también acá en este mapa nos muestra el resto de la expansión portuguesa en color azul, por las distintos lugares o ciudades de donde se traían estos productos, ¿cierto? Vamos a tener a China, que era conocida en la época como Catay, también la ciudad de Macao, vamos a tener a Japón, que se conocía como Zipango, vamos a tener a la India con las ciudades de Goa y Calicut, y también nos vamos a encontrar con todas las ciudades de la isla Filipinas, como las Molucas, Sumatra, la ciudad de Ceilán, la isla de Java, de donde se traían otros tantos productos exóticos. Y por último, nos vamos a encontrar, les voy a mostrar la ruta que hizo Pedro Álvarez de Cabral. Por lo tanto, él venía con su barquito, sale de Lisboa, va viajando, 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 y en la zona central un viento lo va a hacer llegar a Brasil, a esta zona que tenemos marcada acá. Él va a estar acá y luego se va a abastecer, va a mandar a algunos exploradores, pero va a proseguir su viaje para poder llegar al lugar donde ellos querían, que era la India. Posteriormente, como yo les mencioné, se va a dar cuenta que esta zona que se encontraba acá en Brasil es un territorio nuevo el cual explorar y se van a emprender nuevos viajes y nuevas exploraciones hacia ese territorio. Ahora vamos a hablar de los viajes de descubrimiento de España. Los viajes de descubrimiento de España fueron realizados por dos principales conquistadores. El primero de ellos va a ser Cristóbal Colón. Él va a ser un marino genovés, es decir, un marino italiano. Él no era español, pero el cual va a ver que la única posibilidad que él tiene de emprender esta ruta y de poder comprobar sus teorías y todo este afán de riqueza y de reconocimiento que él necesitaba va a ser a través de los países de Portugal o de España. Ya vamos a ver cómo Portugal va a rechazar esta idea de Cristóbal Colón porque ellos ya tenían consolidada su ruta hacia la India siguiendo el continente africano. Por lo tanto, esta idea de Cristóbal Colón de llegar a Asia viajando en dirección oeste no les llamaba tanto la atención. Acá en esta imagen yo también les puse unos dibujos de la época como muestran que si los barcos se alejan demasiado desde el continente y se adentran hacia el océano, se van a caer, donde también existen estos animales mitológicos, los cuales devoran los barcos cuando se alejan. Ya aquí nos vamos a encontrar con el mito del kraken o distintos animales de la época a los cuales los marinos les temían mucho, ¿ya? Acá en este mapa, chiquillos, ustedes pueden observar en color rojo cómo se encuentra demarcado el territorio ocupado por españoles y la flecha en dirección oeste, la cual nos indica que si él viajaba en esta dirección iba a llegar finalmente a Asia o a la zona esta que está marcada con la estrellita amarilla, ¿cierto? Es la misma ruta el mismo continente que al cual querían llegar los portugueses, solamente que iba en dirección opuesta. Esto hacía referencia a que la Tierra tenía una forma esférica y por lo tanto, si yo navegaba en dirección oeste, en algún momento iba a llegar a esta zona, ¿cierto? Lo que él nunca pensó y lo que él nunca imaginó es que en el medio de esta ruta él iba a encontrar un nuevo continente, que era el continente americano. Y es lo que vamos a ver a continuación.
Así es como Cristóbal Colón le va a proponer su proyecto al rey de Portugal y a los reyes católicos de España. Como yo les mencioné, el rey de Portugal lo va a desestimar porque ya tenía una ruta clara siguiendo el continente africano. Y así como los reyes católicos de España van a darse cuenta de que sí, están de acuerdo, pero que no tenían el dinero suficiente. Ahí están los inconvenientes que yo les menciono. Se dice, incluso hay algunos como cagüines de la época, que la reina Isabel la Católica tuvo que vender incluso su corona y empeñar joyas de ella a los banqueros italianos, a estos dueños de los bancos que yo les mencioné en la clase anterior, para poder tener los recursos necesarios para poder implementar estos viajes. Es así como Cristóbal Colón, apoyado por los hermanos Martín y Alonso Pinzón, va a zarpar del puerto de Palos en España en agosto de 1492. Esta expedición, financiada por los Reyes Católicos, va a tener 3 barcos, 2 carabelas, que son como los autos de carrera que yo les mencionaba, la Pinta y la Niña, y la nao capitana, que es un barco mucho más grande y pesado, la Santa María. Sumamente importante que Cristóbal Colón no era un marinero reconocido en el puerto de Palos ni en España, pero el apoyo de Martín y Alonso Pinzón va a ser fundamental para que él pueda recolectar la tripulación que van a maniobrar estos barcos. Ya ellos eran muy buenos marineros y contaban con la confianza de todos los tripulantes. Entonces, si ellos decían y llamaban a una tripulación a embarcarse en un viaje a lo desconocido, muchos de ellos fueron no por Cristóbal Colón, no por los Reyes Católicos, fueron porque los que iban a ser sus capitanes eran Martín y Alonso Pinzón, quienes eran ellos que contaban con la confianza de estas personas. A continuación, chicos, les voy a leer una cita del diario personal de Cristóbal Colón el día que se ha visto tierra. Dice así: y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del almirante, halló tierra y hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra ha habido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Como dice la tradición, fue Rodrigo de Triana quien se encontraba en el mástil de este barco La Pinta, quien fue el primero en divisar tierra y quien va a gritar ¡Tierra a la vista! Y va a dar aviso de que por fin habían concluido y habían llegado al lugar donde tanto habían esperado. Y es así como el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llega a tierra firme. Esta tierra donde él desembarca se llama la isla de Guanahani, según los indígenas que vivían en este lugar, que él va a bautizar como la isla de San Salvador. Como vamos a ver en las clases siguientes, este no es un nombre casual. Él pasó muchas penurias con su tripulación, pasaron muchos malos momentos, incluso estuvo al borde de un motín, donde los marineros se quisieron rebelar, encarcelarlo y devolverse a España. Pero justo a tiempo va a descubrir tierra. Por lo tanto, el nombre de esta isla va a ser San Salvador. Se dice posteriormente, chiquillos, que nunca más se vuelve a ubicar la isla donde él llega. Él va a dejar un contingente de unos pocos marineros, los cuales van a desaparecer, y en los siguientes viajes que él va a realizar a esta zona del Caribe, donde hay un montón de islas, no van a volver a ser encontrados, y esta isla no se va a volver a localizar. No se sabe con exactitud cuál isla es a la cual él llega. Cristóbal Colón siempre va a pensar que él había llegado a las Indias. Por lo tanto, a las personas que viven en este territorio los va a llamar como indios porque vivían en las Indias. Hoy en día se sigue utilizando este concepto de forma errónea para poder denominar a los habitantes nativos de América. ¿Por qué digo de forma errónea? Porque el concepto correcto para poder nombrar a las personas nativas de un lugar es indígenas. Y además el término o el concepto indio a lo largo de la época colonial, como lo vamos a estudiar más adelante, es un insulto. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo este concepto, y gracias a este error que tenía Cristóbal Colón del lugar donde él había llegado, es que se sigue manteniendo hoy en día y existe confusión y desconocimiento de cómo se debiera denominar. Colón va a regresar como un héroe a Europa porque va a cumplir su cometido, va a llegar y esta teoría que él tenía se va a lograr. Va a realizar 3 viajes más, siempre buscando un paso
hacia las Indias o a esta zona de comercio que ellos ya conocían. Él pensaba que se encontraba en la India, pero no sabía específicamente en qué lugar. Entonces él consideraba que en algún momento iba a lograr llegar hasta ahí. En estos viajes va a llegar a Cuba, Venezuela, Jamaica, Panamá y Puerto Rico. Posteriormente Cristóbal Colón muere. No sigue realizando más viajes. Sí van a venir más exploradores y más personas mandadas por los reyes españoles, pero él ya no va a realizar más viajes y vamos a dar paso a los siguientes descubridores. Nos vamos a encontrar con Américo Vespucio, que si bien es cierto nunca va a viajar a América, pero va a ser sumamente importante como descubridor de los viajes españoles, ya que va a ser el primero en darse cuenta que estas tierras descubiertas por Cristóbal Colón van a ser un nuevo continente. Él va a ser el primero que se va a dar cuenta y va a ser, uf, y va a tener como este chispazo y va a comparar los mapas y va a comparar los distintos lugares y va a empezar a generar esta idea de que no es India, sino que es de un nuevo continente. Pero va a ser un cartógrafo alemán, que es Martin Walsh de Müller, que en un mapa de 1507 le va a poner este nuevo territorio América. ¿Y por qué le va a poner América? En honor a Américo Vespucio, que fue el primero en darse cuenta de que este era un nuevo territorio. Quizás si Cristóbal Colón se hubiese dado cuenta antes, hoy día nuestro continente tendría otro nombre, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan qué nombre sería? Si tienen alguna idea, mándenmelo a mi correo y lo podemos mencionar en la siguiente clase. Y este es el mapa que dibujó Martin Walsh de Müller, donde se vislumbra estos primeros territorios descubiertos por Cristóbal Colón y quien se fijó, recuerden, fue Américo Vespucio. Y después, por último, para finalizar, nos vamos a encontrar con dos navegantes sumamente importantes en los descubrimientos hechos por los españoles, que son Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. La misión de ellos va a buscar una ruta que los lleve a las Islas Molucas y a la India. El objetivo sigue siendo este, llegar a las Islas Molucas, llegar a la India. No es otro distinto. Ese era el lugar que ellos necesitaban, porque ese era el lugar donde se encontraban los productos que se consumían en Europa. Entonces, él va a salir desde España en 1519 con una flota de alrededor 20 barcos y más de 350 hombres. El 1 de noviembre él va a llegar al estrecho donde se une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y le va a poner el nombre de Estrecho de Todos los Santos, ya que el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. También cuando viajaba por la costa pudo vislumbrar en la tierra que habían grandes fogatas hechas por los aborígenes, por los indígenas de este lugar, y la va a llamar la Tierra del Fuego, que es conocido hoy en día por nosotros como nuestro territorio, ¿cierto? La Tierra del Fuego sigue llevando ese nombre. Magallanes va a morir en un confuso accidente con las tribus de las Islas Filipinas el 27 de abril de 1521. Y quien va a tomar el mando va a ser Sebastián Elcano, quien va a llegar a España el 6 de septiembre de 1522 con un solo barco y 17 hombres. Se demoraron 3 años en dar la primera vuelta al mundo. 3 años en encontrar esta nueva ruta, en explorar estos territorios, pero 3 años donde van a perder más del 98% de la tripulación que ellos llevaban. Van a perder todos sus barcos excepto uno y solo con 17 hombres va a lograr maniobrar esta carabela que lo va a llevar de vuelta a España. Acá en este mapa nosotros podemos ver la ruta y el viaje que ellos realizaron. Salieron de España el 20 de septiembre de 1519, emprenden su viaje, van a llegar acá a la zona del Estrecho de Magallanes, encontrando el paso de un océano a otro, van a seguir su ruta, siguiendo por distintas islas, hasta llegar a las Filipinas, donde se termina la línea azul o la flecha azul. Ahí es donde muere Hernando de Magallanes y posteriormente continúa la ruta Juan Sebastián Elcano, quien va a llegar en 1522. 3 años se demoraron en dar esta primera vuelta al mundo. No se sabe con exactitud esta fecha y los lugares que ellos llegan porque cada capitán de barco debe llevar una bitácora o un diario de todos los lugares donde ellos tocan, donde ellos llegan y van anotando diariamente los distintos sucesos que vayan ocurriendo en el barco, ya a modo de registro. Por eso se sabe con exactitud cuáles lugares visitaron.
y qué acontecimientos ocurrieron. El descubrimiento llevado a cabo por este viaje va a confirmar la teoría de la redondez de la Tierra, va a entregar a España el dominio de las tierras de las especias y les va a ayudar a afirmar políticamente su imperio europeo, a la vez que va a cubrir de gloria al país. No solo descubren un nuevo continente, sino que además va a dominar una ruta o una de las formas de llegada al continente asiático y a la ruta de las especias. En esta clase aprendimos que Portugal y España fueron los primeros en iniciar los viajes de exploración, siempre buscando una nueva ruta para llegar a Asia. Corroboramos la importancia de los adelantos tecnológicos para llevar a cabo estos viajes. Comprendemos la importancia de las motivaciones de los viajeros para poder lograr estos desafíos sumamente importantes. Cristóbal Colón nunca supo que descubrió un nuevo continente y tanto España como Portugal van a ganar territorios, riquezas y poder durante el siglo XV y XVI. La actividad número 2, chiquillos, utilizando el texto del estudiante de las páginas 70 a las 73, deben completar la siguiente tabla. Van a escribir el primer viaje de Cristóbal Colón y los viajes de Hernando Magallanes y Sebastián Elcano, y van a escribir los objetivos, la cantidad de tripulación, las embarcaciones, es decir, el tipo, nao o carabela y la cantidad, la ruta recorrida, un breve resumen por qué lugares pasaron, la duración total del viaje, los lugares descubiertos, principales logros, problemas enfrentados y la importancia. Esta tabla ustedes, chiquillos, la pueden realizar directamente en su cuaderno. Que les guste lo pueden imprimir. Y para terminar, les quiero mostrar un video de un compañero de ustedes, Benjamín Quijano, del quinto año A, quien nos va a mandar un saludo para mí y para todos ustedes. Con la piedad de Dios. Saludos, besitos. Saludos, besitos, las quiero. Un besito y un saludo enorme para ti, Benjamín. Yo también te quiero mucho. Ánimo y fuerza para todos. Vamos a salir adelante. Cuídense mucho, pórtense bien. No olviden mandarme las evidencias de sus tareas a mi correo y nos vemos en una próxima clase.